En el corazón palpitante del siglo XVIII, un gigante de madera y lona llamado Octavius se mecía con una paciencia solemne en las turbias aguas del Támesis. El año era 1761, y Londres, la capital de un imperio en plena y febril expansión, era un caos de actividad, un crisol donde la ambición, la miseria, la ciencia y la superstición se arremolinaban en un torbellino incesante. El aire, denso y cargado con el olor acre del carbón, el alquitrán caliente, las especias exóticas y la humanidad en su estado más puro, envolvía los muelles como un sudario. El Octavius no era simplemente un barco, era una promesa flotante, un testamento de la ingeniería y la audacia británicas, construido con robles centenarios arrancados de los bosques más profundos de Inglaterra. Sus 3 mástiles, altos y orgullosos, se erguían como agujas góticas apuntando a un cielo a menudo gris y plomizo. Sus velas de lino, aún recogidas y pulcras, aguardaban el viento que las impulsaría hacia lo desconocido, hacia las lejanas y legendarias tierras de China. La nave había sido botada apenas unos años antes, y su casco, pintado de un negro funcional pero imponente, ya mostraba las sutiles cicatrices de viajes anteriores, cada rasguño y cada mancha de sal una historia en sí misma. Era un navío mercante de la clase East Indiaman, robusto, espacioso y bien armado, diseñado no solo para transportar valiosas mercancías a través de los océanos más peligrosos del mundo, sino también para defenderse de los piratas y corsarios que infestaban las rutas comerciales. Sus flancos estaban erizados con una hilera de cañones, bocas de hierro, aunque raramente utilizadas, ofrecían una reconfortante sensación de seguridad a la tripulación y a los inversores que habían arriesgado sus fortunas en esta empresa. A bordo, el ambiente era una mezcla de frenesí organizado y tensión contenida. Los marineros, hombres de rostros curtidos por el sol y el viento, se movían con una eficiencia nacida de la costumbre, sus gritos y cantos de trabajo creando una sinfonía ronca que se mezclaba con el crujir de la madera y el golpeteo de las olas contra el casco. Estibadores con espaldas encorvadas subían y bajaban por las planchas, cargando las últimas cajas de manufacturas de lana, herramientas de hierro y relojes de precisión, mercancías que serían intercambiadas en Cantón por té, seda y porcelana. Los lujos que la alta sociedad londinense anhelaba con avidez. Cada objeto era cuidadosamente registrado y almacenado en las profundidades de la bodega, un laberinto oscuro y cavernoso que pronto se convertiría en el hogar de estas riquezas durante muchos meses. El capitán del Octavius, un hombre en la plenitud de su vida, observaba el bullicio desde el castillo de popa. Su nombre, ahora perdido en las brumas del tiempo, era sinónimo de competencia y fiabilidad en los círculos marítimos de Londres. No era un advenedizo. Había ascendido en el escalafón a través de años de servicio disciplinado, aprendiendo los secretos del mar desde que era un joven grumete. Su rostro, enmarcado por una peluca empolvada a la moda de la época, revelaba una inteligencia aguda y una determinación inquebrantable. Sus ojos, de un azul acerado, habían visto la furia de los tifones en el mar de China meridional y la calma engañosa de los doldrums ecuatoriales. Para él, el mar no era un enemigo a conquistar, sino una fuerza poderosa y caprichosa que exigía respeto, conocimiento y una dosis saludable de humildad. Sin embargo, en su corazón ardía una llama de ambición que iba más allá de la simple ejecución de un contrato comercial. Soñaba con la gloria, con inscribir su nombre en los anales de la exploración, un anhelo secreto que pocos conocían. En esta ocasión, su empresa tenía un cariz inusual y profundamente personal. Le acompañaban su esposa y su joven hijo. La decisión de llevarlos consigo había sido objeto de largas y silenciosas deliberaciones. El viaje era largo y peligroso, pero la perspectiva de una separación de varios años era igualmente insoportable. Su esposa, una mujer de notable entereza, había insistido en mantener unida a la familia, prefiriendo los peligros del océano a la soledad de una espera incierta. Su presencia a bordo, junto con la risa ocasional de su hijo que correteaba por la cubierta, aportaba un toque de humanidad y normalidad a este mundo predominantemente masculino y rudo, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Eran un ancla emocional en un océano de incertidumbre, un faro de hogar en medio de la inmensidad. En los muelles, el drama humano de la partida se desarrollaba en 1000 pequeñas viñetas. Familias enteras se habían congregado para despedir a sus seres queridos. Madres con los ojos enrojecidos abrazaban a hijos que quizás nunca volverían a ver, entregándoles pequeños amuletos o Biblias gastadas. Jóvenes esposas se aferraban a las manos de sus maridos, susurrando promesas y temores en la brisa salada. La tripulación del Octavius era un microcosmos de la sociedad británica,
Había veteranos canosos que habían dado la vuelta al mundo varias veces, cuyas pieles eran mapas de arrugas y cicatrices, jóvenes imberbes en su primer gran viaje, con los ojos brillantes de aventura y la ingenua creencia en su propia inmortalidad, y hombres de mediana edad, escapando de deudas, desamores o la monotonía de la vida en tierra firme, buscando en el mar una segunda oportunidad o al menos un sueldo estable. Cada uno llevaba consigo su propio bagaje de esperanzas, miedos y secretos, que pronto se fundirían en el destino colectivo de la nave. La atmósfera estaba cargada de una emoción agridulce. Por un lado había un palpable sentido de orgullo y propósito. Estos hombres no eran meros trabajadores, eran los engranajes del vasto motor imperial, los hilos que tejían la red del comercio global. Su viaje era una empresa de importancia nacional, una contribución tangible a la prosperidad y el poder de Gran Bretaña. Por otro lado, la sombra de la incertidumbre se cernía sobre todos. El mar era un cementerio inmenso, y cada marinero conocía a alguien que había sido reclamado por sus profundidades. Las historias de naufragios, enfermedades y ataques piratas eran el pan de cada día en las tabernas portuarias, relatos sombríos que se contaban en voz baja para no tentar al destino. Finalmente, llegó la orden. Las planchas de embarque fueron retiradas con un ruido sordo y definitivo. Los cabos que ataban al Octavius a la seguridad de la tierra fueron soltados uno por uno, y el barco comenzó a separarse lentamente del muelle, la brecha de agua ensanchándose como un abismo insalvable. Un coro de adioses se elevó desde la multitud, un sonido melancólico que fue gradualmente ahogado por las órdenes del capitán y el canto rítmico de los marineros que izaban las primeras velas. El capitán se mantuvo firme en el puente, su figura recortada contra el horizonte de mástiles y chimeneas de la ciudad. A su lado su esposa sostenía la mano de su hijo, señalando las gaviotas que describían círculos sobre sus cabezas. Por un instante el rostro del capitán se suavizó. La máscara de autoridad profesional se resquebrajó para revelar al esposo y al padre. Fue solo un momento, pero en él se contenía todo el peso de su responsabilidad. El Octavius, ahora libre de sus ataduras terrenales, atrapó la brisa del estuario y comenzó a deslizarse río abajo, una majestuosa bestia de madera emprendiendo su largo camino hacia el este. La silueta de la ciudad, con la cúpula de la Catedral de San Pablo dominando el perfil, se fue haciendo más pequeña, más borrosa, hasta que finalmente se disolvió en la neblina. Para la tripulación del Octavius, Londres ya era un recuerdo, un sueño que quedaba a sus espaldas. Por delante se extendía la vasta e impredecible extensión del océano, un lienzo en blanco sobre el que se escribiría su destino. En ese momento de partida, nadie a bordo, ni el más sabio de los veteranos ni el más pesimista de los hombres, podría haber concebido la naturaleza verdaderamente extraordinaria y aterradora de ese destino. El eco de su partida resonó en los muelles de Londres, un adiós que sin que nadie lo supiera, sería el último. El barco navegaba hacia el sol naciente, pero su destino final se encontraba en la dirección opuesta, en un reino de oscuridad y hielo perpetuo que aguardaba pacientemente, más allá de los confines de los mapas y de la imaginación humana. La gran aventura había comenzado, y con ella, el primer capítulo de una de las leyendas más enigmáticas y trágicas de la historia marítima. El Octavius no solo se dirigía a China, sin saberlo, había zarpado hacia la eternidad. El viaje era más que un simple trayecto comercial. Era un viaje hacia el corazón de un misterio que perduraría por siglos, una odisea que desafiaría la comprensión y alimentaría las pesadillas de generaciones de marineros. La nave, en su esplendor y fortaleza, era una metáfora de la propia ambición humana, grandiosa en sus aspiraciones, pero vulnerable a las fuerzas inconmensurables de la naturaleza. Un recordatorio de que por muy lejos que viajemos, las sombras de lo desconocido siempre viajan con nosotros. La partida del Octavius no fue solo un evento histórico, fue el prólogo de una leyenda, el primer verso de un poema épico cuyo final sería escrito con tinta congelada en el silencio más absoluto. El agua del Támesis, testigo mudo de innumerables partidas, se cerró tras la estela del barco, guardando el secreto de su viaje en sus profundidades fangosas, mientras el Octavius, con las velas hinchadas de un viento de optimismo, navegaba con confianza hacia la trampa que el destino le había tendido en el otro extremo del mundo. La tripulación, ajena a la ironía de su rumbo, cantaba canciones de fortuna y regreso, sin saber que su único regreso sería como espectros en un barco fantasma, una historia susurrada con temor en las noches de tormenta. El viaje a China era solo el primer acto, el verdadero drama, el que definiría su leyenda, aún estaba por comenzar, gestándose en la mente del hombre que los guiaba y en el corazón helado del planeta que esperaba su llegada. En ese momento, sin embargo, solo había esperanza y la promesa de un horizonte infinito. La tragedia era una nube lejana,
invisible en el cielo claro de esa mañana. El Octavius, una vez liberado de las garras del Támesis y adentrado en las aguas abiertas del Canal de la Mancha, se transformó, dejó de ser una promesa anclada a la tierra para convertirse en un microcosmos autónomo, una astilla de civilización británica navegando a través de la inmensidad hostil del océano. El viaje hacia el lejano oriente no era un simple trayecto, sino una odisea de meses de duración, que pondría a prueba la resistencia del barco, la pericia del capitán y la fortaleza de espíritu de cada alma a bordo. La primera etapa del viaje, bordeando las costas de Europa y África, fue una clase magistral de navegación y disciplina. El capitán, un maestro de su oficio, demostró por qué se le había confiado una empresa de tal magnitud. Utilizaba el sol, las estrellas y su fiel sextante con una precisión asombrosa, calculando su posición en un mundo sin GPS, donde un pequeño error de cálculo podía significar desviarse cientos de millas. La vida a bordo se asentó en una rutina férrea, un ritmo inmutable dictado por el sol y las campanas del barco. El día se dividía en guardias de 4 horas, un ciclo perpetuo que aseguraba que la nave estuviera siempre vigilante, siempre en movimiento. Los marineros se despertaban en sus hamacas apretadas en el castillo de proa, un espacio abarrotado y maloliente, para enfrentarse a sus tareas diarias. Fregaban las cubiertas hasta que la madera brillaba, reparaban velas rasgadas por el viento con agujas e hilos gruesos, mantenían el aparejo en perfecto estado, untando las cuerdas con alquitrán para protegerlas de la corrosión salina, y vigilaban el horizonte desde la cofa del mástil principal, buscando señales de otros barcos o cambios en el clima. El trabajo era duro, físico e incesante, pero forjaba un vínculo de camaradería entre los hombres, una interdependencia nacida de la necesidad de sobrevivir juntos. Las comidas eran monótonas pero sustanciosas, galleta de bar, una especie de pan duro como una roca que a menudo había que golpear para quitarle los gorgojos, carne de res salada, tan dura que podía usarse como suela de zapato y raciones de grog, una mezcla de ron y agua, que ayudaba a calentar el cuerpo y a olvidar, por un momento, la dureza de su existencia. A medida que el Octavius navegaba hacia el sur, el clima se transformaba. El frío y la humedad del Atlántico Norte dieron paso al calor sofocante de los trópicos. El sol se convirtió en un enemigo implacable, golpeando la cubierta con una ferocidad que hacía que el alquitrán de las juntas se ablandara y burbujeara. Los hombres trabajaban con el torso desnudo, sus espaldas brillando de sudor mientras el barco se deslizaba por aguas de un azul tan profundo que parecía irreal. Fue en esta zona, cerca del Ecuador, donde se enfrentaron a uno de los mayores temores de los marineros de vela: los doldrums, o las calmas ecuatoriales. Durante días, incluso semanas, el viento desaparecía por completo. Las velas, antes hinchadas y orgullosas, colgaban flácidas y sin vida de los mástiles. El barco quedaba a la deriva, meciéndose perezosamente sobre un mar que parecía un espejo de mercurio fundido. La inmovilidad era enloquecedora, el calor era opresivo, y el agua potable, almacenada en barriles de madera, comenzaba a adquirir un sabor rancio y a llenarse de algas. La tensión a bordo crecía con cada día de calma. Los hombres, sin el trabajo constante que los mantenía ocupados, se volvían irritables y propensos a las disputas. Las viejas supersticiones marinas resurgían. Algunos afirmaban haber visto albatros, presagios de mala suerte, mientras que otros maldecían en voz baja, convencidos de que alguien a bordo había ofendido al mar. En estos momentos críticos, el liderazgo del capitán era fundamental. Organizaba tareas de mantenimiento innecesarias, como pulir los cañones o pintar el casco, simplemente para mantener a la tripulación ocupada. Su calma y su confianza inquebrantable eran el ancla que evitaba que el barco se sumiera en el caos. La presencia de su esposa y su hijo también tuvo un efecto inesperado. Ver a la mujer del capitán cosiendo tranquilamente en la cubierta o al niño jugando con un trozo de cuerda era un recordatorio de la normalidad, un contrapunto a la tensión palpable, y ayudaba a humanizar la situación, recordando a los hombres que no estaban solos en su ansiedad. Finalmente, después de una espera que pareció una eternidad, una ligera brisa comenzó a rizar la superficie del agua. Las velas se hincharon tímidamente al principio, y luego con más fuerza, y el Octavius reanudó su viaje. La alegría y el alivio que recorrieron el barco fueron casi tangibles. Habían superado la primera gran prueba. El siguiente desafío era el Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África, un lugar conocido por sus tormentas repentinas y violentas, donde los océanos Atlántico e Índico chocaban en una furia perpetua. El capitán preparó la nave para lo peor. Se aseguraron las escotillas, se reforzaron las velas y se revisó todo el equipo de seguridad. No tuvieron que esperar mucho.
Una masa de nubes negras se acumuló en el horizonte, y el mar, antes tranquilo, comenzó a hincharse en olas monstruosas. La tormenta golpeó al Octavius con la fuerza de un martillo. Olas del tamaño de colinas de agua barrían la cubierta, amenazando con arrastrar a cualquiera que no estuviera bien sujeto. El viento aullaba a través del aparejo con un sonido demoníaco, y la lluvia caía en cortinas tan densas que la visibilidad era casi nula. El barco crujía y gemía bajo la presión, cada tabla y cada viga protestando contra la violencia de la naturaleza. Durante 2 días y 2 noches, la tripulación luchó por la vida del barco. Hombres atados a la rueda del timón luchaban por mantener el rumbo, sus músculos tensos por el esfuerzo. Otros en lo alto de los mástiles intentaban desesperadamente recoger las velas para evitar que el viento las destrozara. El capitán, sin dormir, sin comer, permaneció en el puente gritando órdenes contra el rugido de la tormenta, su experiencia y su instinto guiando a su barco a través del caos. Su esposa e hijo permanecieron en su camarote, escuchando la furia del mundo exterior, rezando por su salvación. Y una vez más, el Octavius demostró su valía. Maltratado pero intacto, emergió de la tormenta y entró en las aguas más tranquilas del Océano Índico. La tripulación, exhausta pero eufórica, había sobrevivido al cabo de las tormentas. Se sentían invencibles. El resto del viaje a través del Océano Índico y el estrecho de Malaca fue relativamente tranquilo, aunque siempre con la amenaza latente de los piratas malayos, cuyas veloces proas eran el terror de los buques mercantes. Se establecieron guardias armadas y los cañones se mantuvieron cargados. Pero afortunadamente, no tuvieron encuentros hostiles. Finalmente, después de casi 5 meses de viaje, el vigía en la cofa gritó la palabra mágica: tierra a la vista. Eran las costas de China. La llegada a Cantón, la actual Guangzhou, el único puerto chino abierto al comercio con Occidente, fue un asalto a los sentidos. Después de meses de ver solo el azul del mar y el marrón de la madera del barco, la vista del delta del río de las Perlas, con sus juncos de velas rojas, sus arrozales de un verde esmeralda y sus pagodas que se elevaban hacia el cielo, era abrumador. El olor del aire cambió, impregnado de incienso, jengibre y el aroma de miles de cocinas. El Octavius ancló en la rada de Whampoa, a varias millas río abajo de la ciudad, junto a una flotilla de otros barcos europeos. El proceso comercial era complejo y estaba estrictamente regulado por las autoridades chinas. Un grupo de comerciantes chinos, conocidos como el Koan, tenía el monopolio de todo el comercio exterior. El capitán y su sobrecargo pasaron semanas negociando, bebiendo innumerables tazas de té, mientras regateaban los precios de sus manufacturas de lana y seleccionaban las mejores calidades de té, seda cruda y delicada porcelana, que llenarían las bodegas del Octavius para el viaje de regreso. Para la tripulación que no tenía permitido ir a la ciudad, este periodo fue una mezcla de aburrimiento y fascinación. Observaban desde la cubierta el incesante tráfico de sampanes y juncos, escuchando una lengua que les sonaba a música extraña, maravillados por las costumbres y la apariencia de un pueblo tan diferente al suyo. El viaje a China había sido un éxito rotundo. El barco había demostrado ser fiable, la tripulación competente y el capitán un líder excepcional. Habían enfrentado y superado los peligros del océano, y las bodegas del Octavius ahora rebosaban de una carga que les haría rico. Se encontraban en la cima del mundo, en el punto más lejano de su viaje, habiendo alcanzado la Quimera de Oriente. Habían cumplido su misión. Ahora solo quedaba el largo camino a casa. Sin embargo, fue aquí, en este momento de triunfo, donde una nueva idea, una ambición mucho más peligrosa y seductora que el simple comercio, comenzó a germinar en la mente del capitán. Mientras observaba los mapas en su camarote, sus ojos no se dirigían hacia el sur, por la ruta familiar y segura por la que habían venido, sino hacia el norte, hacia un vasto espacio en blanco marcado con las palabras Terra Incognita y la tentadora promesa del legendario Paso del Noroeste. La Quimera de Oriente había sido alcanzada, pero ahora una nueva quimera, una quimera de hielo y gloria, comenzaba a susurrar su nombre. El éxito de su viaje, en lugar de satisfacerlo, solo había avivado las llamas de su ambición, preparándolo para la decisión que sellaría su destino y el de todos los que habían confiado sus vidas en él. El viaje a China, en retrospectiva, no fue el clímax de su historia, sino simplemente el preludio, el acto de preparación para la verdadera tragedia que estaba por venir. En el camarote principal del Octavius, anclado en las cálidas y bulliciosas aguas de la rada de Whampoa, se libraba una batalla silenciosa. No era una batalla de espadas o cañones, sino una contienda mucho más profunda y trascendental que tenía lugar en el alma de un solo hombre,
el capitán. Sobre la gran mesa de roble, pulida por años de uso, se extendían los mapas. A la luz dorada de una lámpara de aceite, las rutas familiares del mundo conocido se dibujaban con una claridad reconfortante. La larga curva descendente alrededor de África, la travesía del Índico, el camino seguro y probado de regreso a casa. Pero los ojos del capitán no se posaban en estas líneas familiares. Su mirada estaba fija, casi hipnotizada, en el vasto y enigmático vacío que coronaba el globo terráqueo, el Ártico. En los mapas de Note 761, esta región era un reino de conjeturas, un lienzo en blanco salpicado de líneas discontinuas, islas fantasma y la ominosa inscripción Pasaje del Noroeste. Supuesto era el santo grial de la navegación, una ruta legendaria y teórica que prometía un atajo entre Europa y Asia, un pasaje que evitaría los largos y peligrosos viajes hacia el sur. Encontrar y navegar con éxito este pasaje no solo reportaría una inmensa riqueza, sino también una gloria inmortal. Sería el equivalente marítimo a descubrir un nuevo continente, y el susurro de esa gloria, el canto de sirena de la fama eterna, resonaba en la mente del capitán con una fuerza irresistible. La decisión de intentar el paso del noroeste no fue un capricho repentino, fue una idea que había estado creciendo en él durante años, una semilla de ambición plantada por las historias que había escuchado en las sociedades geográficas de Londres y los relatos de exploradores que habían fracasado en el intento desde el este. Ahora, por primera vez, se encontraba en el lado opuesto del mundo, en la teórica salida del pasaje. La tentación era abrumadora. Razonaba, quizás para convencerse a sí mismo, con una lógica que bordeaba la arrogancia. Había tenido un viaje excepcionalmente rápido y exitoso a China. El barco estaba en perfectas condiciones, la tripulación era experimentada y leal, y el verano ártico, según los limitados conocimientos de la época, debería ofrecer una ventana de oportunidad, un breve periodo en el que los hielos retrocederían lo suficiente como para permitir el paso. Se imaginaba a sí mismo regresando a Londres no por la ruta esperada del sur, sino triunfalmente desde el norte, habiendo logrado lo que generaciones de marineros solo habían soñado. Se veía aclamado como un héroe, su nombre grabado junto a los de Colón y Magallanes. Sería más que un simple capitán mercante, sería un pionero, un hombre que había reescrito el mapa del mundo. Esta visión era una droga potente, una quimera que nublaba su juicio y minimizaba los riesgos monumentales. Sin embargo, su conciencia no estaba del todo tranquila. Sabía, en el fondo, que los riesgos eran astronómicos. El Ártico era un misterio absoluto. Los mapas eran poco más que fantasías. Nadie sabía con certeza si el pasaje existía como una ruta navegable continua. Nadie conocía la verdadera naturaleza del hielo polar, su poder, su imprevisibilidad. Estaba apostando la vida de cada hombre, mujer y niño a bordo en una conjetura, en un sueño de gloria personal. El rostro de su esposa y la risa de su hijo, que dormían pacíficamente en el camarote contiguo, deberían haber sido un ancla a la realidad, un recordatorio de su responsabilidad más fundamental. Pero en la extraña alquimia de la ambición humana, se convirtieron en parte de la justificación. ¿Qué mayor legado podría dejar a su hijo que un nombre legendario? ¿Qué mayor regalo para su esposa que la vida de la consorte de un héroe nacional? Su amor por ellos, en lugar de frenarlo, se retorció para convertirse en un acicate más para su audaz y temeraria empresa. Es probable que tuviera una conversación crucial con su primer oficial, un hombre mayor y más cauteloso, cuya experiencia le dictaba prudencia. Podemos imaginar la escena. El primer oficial, con el rostro surcado de dudas, señalando las vastas áreas en blanco del mapa. «Capitán», diría con voz grave, «esto es una locura. No sabemos nada de lo que hay ahí arriba. Podrían ser montañas de hielo, mares helados, un laberinto sin salida. Tenemos una bodega llena de riquezas. Nuestro deber es llevarla a casa a salvo». Le recordaría las historias de los barcos balleneros que se habían aventurado demasiado al norte y habían sido aplastados por el hielo como si fueran cáscaras de huevo. Hablaría del frío inimaginable, de la noche polar que dura meses, de la escasez de alimentos y de la desolación que podía quebrar la mente del hombre más fuerte. Pero el capitán, imbuido de la confianza que le había dado su reciente éxito, tendría una respuesta para todo. «La fortuna favorece a los audaces, viejo amigo», podría haber replicado, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Los grandes descubrimientos no los hacen los hombres cautelosos». Colón fue llamado loco. Magallanes navegó hacia lo desconocido. Estamos en el umbral de la historia, vamos a darle la espalda por miedo a lo que podría ser. Tenemos provisiones, un barco fuerte y la mejor tripulación de la flota.
Si alguien puede hacerlo, somos nosotros. Argumentaría que el riesgo de la ruta del sur no era menor: tifones, piratas, enfermedades. Compararía un riesgo conocido con un riesgo desconocido. Y en su mente, el desconocido brillaba con la promesa de una recompensa sin igual. La conversación probablemente terminaría sin un acuerdo, con el primer oficial retirándose, sacudiendo la cabeza con un sombrío presentimiento, pero obligado por el código de la mar a obedecer las órdenes de su capitán. La decisión estaba tomada. El Octavius no volvería por donde vino. Se dirigiría al norte, hacia el susurro del hielo. La noticia fue recibida por la tripulación con una mezcla de asombro, emoción y un temor apenas disimulado. Para los más jóvenes y aventureros, era la oportunidad de sus vidas. Una aventura que superaba con creces la monotonía de una ruta comercial. Para los veteranos, era una apuesta imprudente, una violación del sentido común marinero. Pero la autoridad del capitán era absoluta. Su palabra era ley. Y si él decía que iban al norte iría. Así, en lugar de preparar el barco para el cálido océano Índico, comenzaron los preparativos para el Ártico. Se compraron pieles y ropas de abrigo adicionales. Se reforzó el casco con tablones de madera arese en la proa, una improvisada coraza contra el hielo, y se cargaron todas las provisiones que pudieron encontrar. Más carne salada, más galletas, más... Se embarcaron trineos y herramientas para cortar hielo, objetos que parecían extraños y fuera de lugar bajo el sol tropical de China. La decisión fatal ya no era solo una idea en la mente del capitán, se estaba materializando en madera, lona y hierro. Era real. El Octavius levó anclas y en lugar de virar hacia el sur, puso proa hacia el noreste, hacia las costas de Japón y la península de Kamchatka, buscando la entrada al estrecho de Bering y la puerta de entrada al Ártico. Mientras se alejaban de la costa china, la atmósfera a bordo cambió. La alegre camaradería del viaje de ida fue reemplazada por una tensión silenciosa. Los hombres realizaban sus tareas con la misma eficiencia, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia el norte, hacia un horizonte que ya no prometía mercados exóticos, sino un desafío elemental de una magnitud que apenas podían empezar a comprender. El capitán, por su parte, se mostraba más resuelto que nunca, proyectando una imagen de confianza absoluta para sofocar cualquier duda que pudiera surgir entre la tripulación. Pasaba horas en su camarote, estudiando sus imperfectos mapas, trazando rutas hipotéticas a través de archipiélagos que quizás ni siquiera existían. Se había convertido en un hombre poseído por un sueño, y estaba arrastrando a todos los demás con él hacia el despertar, que sería brutal. Este acto de decisión es el verdadero punto de inflexión de la tragedia del Octavius. No fue el hielo el que selló su destino, ni la tormenta ni el hambre. Fue la elección de un hombre, una elección nacida de esa peligrosa mezcla de ambición, orgullo y la subestimación de las fuerzas de la naturaleza. Es una historia que se ha repetido innumerables veces a lo largo de la historia humana. El líder carismático que convence a sus seguidores para que lo acompañen al abismo, la búsqueda de la gloria que conduce a la aniquilación. El Octavius, al virar hacia el norte, dejó de ser un simple barco mercante. Se convirtió en un símbolo de la ibris humana, la arrogancia de creer que la voluntad y la tecnología pueden conquistar cualquier obstáculo. Navegaba hacia el Ártico, pero en un sentido más profundo, navegaba hacia una lección de humildad que sería escrita en el hielo con las vidas de todos a bordo. El susurro del hielo se había convertido en un grito ensordecedor en la mente del capitán, ahogando las voces de la razón y la prudencia. Y el barco, fiel a su mando, obedeció, enfilando su proa hacia el corazón blanco y silencioso del mundo, donde su destino legendario y terrible le esperaba pacientemente. El viaje hacia la quimera de la gloria había comenzado, y no habría vuelta atrás. La decisión estaba tomada, las velas desplegadas, y el futuro, antes un camino de regreso a casa, ahora era una página en blanco tan vasta y aterradora como los campos de hielo que les aguardaban. El viaje hacia el norte fue, al principio, engañosamente benigno. Tras dejar atrás las aguas más cálidas de Asia, el Octavius navegó por el mar de Bering, un vasto cuerpo de agua que sirve de antesala al Ártico. El aire se volvió más frío, más limpio, con una nitidez que hería los pulmones. El sol, aunque todavía presente, perdió su ferocidad tropical y se convirtió en un disco pálido en un cielo de un azul intenso y metálico. La tripulación, envuelta en las pieles y la lana que habían cargado en China, se adaptó a las nuevas condiciones con la resiliencia propia de los marineros. Incluso hubo un periodo de optimismo cauteloso. Navegaron a través del estrecho de Bering, con las costas de Asia a un lado y América al otro, sintiéndose como verdaderos pioneros en el umbral de un mundo nuevo. El capitán, exultante,
Anotaba en su bitácora cada detalle, cada avistamiento de ballenas o focas, convencido de que estaba en el camino correcto. El mar estaba abierto, y la ruta hacia el este parecía clara. La promesa del paso del noroeste brillaba ante ellos como un faro de esperanza. Sin embargo, esta ilusión de un Ártico dócil y cooperativo no tardaría en desvanecerse. Los primeros témpanos de hielo aparecieron como heraldos silenciosos de lo que estaba por venir. Al principio eran pequeños, trozos de hielo a la deriva que el barco podía esquivar fácilmente. Luego se hicieron más grandes, placas de hielo el tamaño de una casa que flotaban como islas fantasmales. Pronto se encontraron navegando en un mar salpicado de hielo, un campo de minas blancas que requería una vigilancia constante y una navegación experta. El sonido del barco cambió. Al crujido familiar de la madera se unió un nuevo ruido, el gemido sordo y el raspado del hielo contra el casco, un sonido que hacía rechinar los dientes y que enviaba escalofríos por la espina dorsal de los hombres más valientes. El capitán, imperturbable en su determinación, ordenó seguir adelante. Se adentraron más y más en el laberinto blanco, siguiendo los canales de agua libre que se abrían entre los campos de hielo. Durante un tiempo, pareció que podían tener éxito. El progreso era lento y peligroso, pero constante. Se sentían como exploradores en un paisaje lunar, un mundo de una belleza desoladora y extraña. El sol de medianoche creaba un espectáculo surrealista, pintando el hielo con tonos de rosa, naranja y violeta en un día que nunca terminaba. Vieron osos polares, majestuosos y solitarios, observándolos desde los témpanos, y manadas de morsas que se zambullían en el agua helada a su paso. Era un mundo de una pureza primigenia, intacto por la mano del hombre. Pero la belleza del Ártico es una belleza traicionera. El clima, que había sido relativamente estable, cambió con una rapidez aterradora. La temperatura se desplomó. Una niebla espesa y helada descendió sobre ellos, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros y convirtiendo la navegación en un juego de adivinanzas a ciegas. El viento, que antes les había ayudado, se volvió en su contra, empujando las enormes placas de hielo y cerrando los canales por los que habían pasado. El abrazo del hielo comenzó a cerrarse. El proceso no fue repentino y violento, como el de una tormenta, sino lento, gradual e insidioso. Fue el encierro de una boa constrictor, no el ataque de un tiburón. Un día se dieron cuenta de que ya no podían avanzar. Al día siguiente, descubrieron que tampoco podían retroceder. Los canales por los que habían entrado se habían congelado, sellados por una nueva capa de hielo. Miraron a su alrededor y vieron un paisaje que había cambiado por completo. El mar azul había desaparecido, reemplazado por una interminable llanura blanca y rota que se extendía hasta el horizonte en todas las direcciones. Estaban atrapados. La comprensión de su situación cayó sobre la tripulación como una losa de hielo. El optimismo se evaporó, reemplazado por una ansiedad fría y punzante. Al principio, intentaron luchar. El capitán, negándose a aceptar la derrota, ordenó a los hombres que bajaran al hielo con hachas, picos y sierras largas. Durante días, trabajaron febrilmente, intentando cortar un canal para liberar el barco. El sonido metálico de las herramientas contra el hielo resonaba en el silencio absoluto del Ártico. Era un trabajo agotador y desmoralizador. Por cada trozo de hielo que lograban cortar y apartar, el mar, congelándose a su alrededor, parecía producir el doble. El sudor se congelaba en sus rostros, y el aliento se convertía en nubes de vapor. Pronto se dieron cuenta de la inutilidad de sus esfuerzos. Eran hormigas intentando mover una montaña. El hielo no era un obstáculo pasivo. Era una fuerza activa, dinámica. Un organismo vivo de un poder inimaginable. Escuchaban su voz constantemente. El gemido profundo y resonante de las placas de hielo al chocar entre sí. El crujido agudo y explosivo del hielo al expandirse y contraerse con los cambios de temperatura. A veces la presión era tan grande que enormes crestas de hielo se levantaban del mar, formándose en cuestión de minutos con un estruendo aterrador, murallas de hielo que redibujaban el paisaje a su alrededor. El Octavius, antes un orgulloso conquistador de océanos, se convirtió en un juguete indefenso en manos de un gigante. La presión del hielo sobre el casco era inmensa. El barco gemía y se quejaba, sus vigas de roble protestando bajo la tensión. Los hombres escuchaban estos sonidos día y noche, imaginando el momento en que la madera finalmente cedería y el barco sería aplastado, hundiéndose en las profundidades heladas en cuestión de segundos. El capitán, enfrentado a la cruda realidad de su fracaso, se vio obligado a cambiar de estrategia.
La lucha por la liberación fue abandonada y reemplazada por la lucha por la supervivencia. Se implementó un estricto racionamiento de alimentos y combustible. La rutina del barco se adaptó a su nueva existencia estacionaria. Las guardias ya no vigilaban en busca de barcos o tierra, sino que observaban el comportamiento del hielo, buscando cualquier signo de que la presión pudiera disminuir o de que se abriera un nuevo canal. La esperanza de completar el paso del noroeste murió. Fue reemplazada por una esperanza mucho más modesta y desesperada, la de sobrevivir al invierno y esperar que el deshielo del próximo verano los liberara. El barco, su prisión, se convirtió también en su único refugio. Los hombres se apiñaban bajo cubierta, tratando de conservar el calor de sus cuerpos y de las pocas estufas que mantenían encendidas. El mundo exterior era un desierto blanco, hostil a la vida. La moral de la tripulación comenzó a resquebrajarse. El miedo, antes un sentimiento controlado, se convirtió en el compañero constante de todos. Los hombres se volvieron silenciosos e introvertidos, cada uno perdido en sus propios pensamientos sombríos. Las disputas por asuntos triviales se hicieron más frecuentes. La culpa y el resentimiento comenzaron a aflorar. Algunos miraban al capitán con ojos acusadores, aunque nadie se atrevía a desafiarlo abiertamente. Él, por su parte, se encerró en una coraza de autoridad, ocultando su propia desesperación y el peso aplastante de la culpa bajo una fachada de disciplina inquebrantable. La presencia de su familia se convirtió en una tortura silenciosa. Ver el rostro pálido y asustado de su hijo, sentir la mirada preocupada de su esposa, era un recordatorio constante y doloroso de las consecuencias de su ambición. El abrazo del hielo no era solo físico, sino también psicológico. Los aisló del resto del mundo, atrapándolos en un universo de blanco y silencio, obligándolos a enfrentarse a sí mismos y a la inminencia de su propio fin. El Octavius, atrapado en el corazón del Ártico, se había convertido en una isla, una cápsula del tiempo a la deriva en un mar de hielo. El viaje había terminado abruptamente, pero la odisea apenas comenzaba. La lucha ya no era por la gloria o la fortuna, sino por la cordura y la supervivencia en el entorno más implacable de la Tierra. El abrazo blanco, que al principio parecía una caricia fría y hermosa, se había revelado como el abrazo de la muerte, un agarre del que no habría escapatoria. La nave y su tripulación habían entrado en el laberinto de hielo, y ahora, en el silencio ensordecedor del polo, comenzaban a comprender que no había salida. El mundo se había reducido a los confines de su barco de madera, un pequeño punto de calor y vida en un océano de frío y desolación. Y la noche, la larga noche polar, estaba a punto de caer. El lento desvanecimiento del sol fue quizás el golpe psicológico más devastador. Después de semanas de un día perpetuo y surrealista, la tripulación del Octavius observó con creciente pavor cómo el sol comenzaba a hundirse cada día más cerca del horizonte helado. Las jornadas de luz se acortaron, los crepúsculos se alargaron, pintando el cielo y el hielo con colores fantasmales y melancólicos, hasta que finalmente llegó un día en que el sol no se levantó. Descendió bajo el horizonte y no regresó. La noche polar había comenzado. Con la oscuridad llegó un nuevo nivel de frío, un frío tan profundo e intenso que parecía penetrar no solo la ropa y la piel, sino los huesos y el alma misma. El mundo exterior al barco se convirtió en un reino de oscuridad impenetrable, un vacío negro salpicado únicamente por el brillo frío de las estrellas y ocasionalmente por el baile etéreo y silencioso de la aurora boreal. Las luces del norte, con sus cortinas de luz verde, violeta y roja ondeando en el cielo, eran un espectáculo de una belleza sobrecogedora, pero para los hombres atrapados en el Octavius, no eran un consuelo, eran un recordatorio de su aislamiento, un espectáculo celestial indiferente a su sufrimiento, la belleza de un mundo que los estaba matando lentamente. La vida a bordo se retiró por completo bajo cubierta. El espacio vital se redujo a los confines claustrofóbicos del castillo de proa, la bodega y los camarotes, áreas apenas iluminadas por el resplandor parpadeante de las lámparas de aceite de ballena. El racionamiento se volvió extremo. El combustible para las estufas se dosificaba con un cuidado casi religioso, y a menudo, los hombres pasaban horas tiritando en una oscuridad casi total para conservar las preciosas reservas. La monotonía se convirtió en una forma de tortura. Sin el ciclo del día y la noche para estructurar el tiempo, los días se fundían en una pesadilla interminable y forma. Las tareas a bordo se redujeron al mínimo indispensable: mantener el barco libre de la acumulación de nieve, comprobar la integridad del casco y racionar las provisiones. El resto del tiempo era un vacío que cada hombre tenía que llenar con sus propios recursos, y estos pronto se agotaron. Las conversaciones se extinguieron,
Las canciones se silenciaron. Los hombres se sentaban durante horas en silencio, envueltos en sus mantas, perdidos en sus pensamientos, sus rostros apenas visibles en la penumbra. El silencio solo era roto por el sonido de una tos seca, el crujido del barco bajo la presión del hielo y el aullido del viento polar en el exterior. La oscuridad y el aislamiento comenzaron a jugar con sus mentes. La privación sensorial les hizo propensos a las alucinaciones. Algunos juraban escuchar voces en el viento, otros veían formas extrañas moviéndose en la periferia de su visión. La paranoia se instaló. Viejas amistades se rompieron por sospechas de que alguien estaba robando una ración extra de galleta o un trago de... La delgada capa de civilización y disciplina que el capitán había luchado por mantener comenzó a desintegrarse. La salud física de la tripulación se deterioró a un ritmo alarmante. A pesar de las raciones, la desnutrición era inevitable. Y con ella llegó su temido compañero, el escorbuto. La falta de vitamina C, ausente en su dieta de carne salada y galletas, comenzó a causar estrago. Las encías de los hombres se hincharon y sangraron, sus dientes se aflojaron. Viejas cicatrices se abrieron de nuevo, y sus articulaciones se hincharon, causando un dolor atroz. La apatía y una profunda fatiga se apoderaron de ellos, haciendo que el más mínimo esfuerzo fuera una tarea hercúlea. A esto se sumaba la congelación. A pesar de las precauciones, el frío insidioso encontraba la manera de atacar. Dedos de manos y pies, narices y orejas se volvían blancos y cerosos, insensibles al tacto. Las primeras etapas de la necrosis. La muerte comenzó a hacer su aparición a bordo del Octavius. No llegó de forma rápida y violenta, sino de manera lenta y sigilosa. El primer hombre en morir probablemente sucumbió a una combinación de neumonía y escorbuto. Su muerte fue un shock terrible para el resto. Realizaron un sombrío funeral en la cubierta helada, leyendo un pasaje de la Biblia mientras el viento arrancaba las palabras de los labios del capitán. El cuerpo, envuelto en una hamaca con un peso, no podía ser sepultado en el mar congelado. Lo dejaron en la cubierta, donde se congeló en cuestión de minutos, convirtiéndose en una estatua macabra, un recordatorio constante de su destino. Pronto, hubo más muerte. Uno a uno, los hombres comenzaron a sucumbir al frío, al hambre y a la desesperación. El barco se estaba convirtiendo lentamente en una morgue. Para el capitán, este descenso a la oscuridad era una agonía personal. Cada muerte era un peso más sobre su conciencia ya sobrecargada. Luchó por mantener una apariencia de orden, por seguir siendo el líder, pero la tarea era sobrehumana. Pasaba la mayor parte del tiempo en su camarote, estudiando sus inútiles mapas como si contuvieran algún secreto que pudiera salvarlos, o escribiendo en su bitácora documentando el lento desmoronamiento de su mundo. Su escritura, al principio fáctica y profesional, probablemente se volvió más personal, más desesperada. Una confesión, un testamento, un grito silencioso en la inmensa soledad del Ártico. La presencia de su familia era a la vez su única fuente de consuelo y su mayor tormento. Su esposa demostró una fuerza extraordinaria, cuidando de su hijo, tratando de crear una apariencia de normalidad en medio del horror. Le leía cuentos al niño, le cantaba canciones de cuna, protegiéndolo de la cruda realidad de su situación con el escudo de su amor maternal. Pero incluso ella no podía detener el avance inexorable del frío y el hambre. El niño, más vulnerable que los adultos, fue probablemente uno de los primeros en mostrar los signos más graves de la desnutrición y el escorbuto. Ver a su hijo debilitarse día a día, sin poder hacer nada para evitarlo, debió ser para el capitán y su esposa una tortura peor que cualquier sufrimiento físico propio. La noche polar era más que una ausencia de luz, era una ausencia de esperanza. Borró el futuro, dejando solo un presente interminable de sufrimiento y un pasado lleno de arrepentimiento. Los hombres del Octavius no solo estaban muriendo de frío y hambre, estaban muriendo de desesperación. Habían sido abandonados por el sol, por el mundo, y quizás sentían, por Dios mismo. El barco, que alguna vez fue un símbolo de la ambición y el poder humanos, ahora era un monumento a su fragilidad. Se había convertido en una tumba flotante, a la deriva en un océano de muerte, esperando que el último de sus ocupantes exhalara su último aliento. La jerarquía social se disolvió. Capitán, oficial, marinero. Estas distinciones perdieron su significado frente a la niveladora presencia de la muerte. Eran simplemente un grupo de hombres moribundos, unidos en su trágico fin. En la oscuridad perpetua, rodeados por los cuerpos congelados de sus compañeros, los supervivientes esperaban su turno. Algunos quizás rezaron, otros maldijeron,
y muchos probablemente se hundieron en una apatía catatónica, un estado de indiferencia en el que el miedo y el dolor ya no importaban. La larga noche polar fue el crisol en el que se forjó la leyenda del Octavius. Fue el periodo en que la vida se extinguió y el barco comenzó su transformación de un navío tripulado a un sepulcro fantasmal. El descenso a la oscuridad fue completo, y de esa oscuridad, el Octavius nunca volvería a emerger a la luz del mundo de los vivos. Su siguiente etapa sería un viaje silencioso a través de la eternidad helada. En el corazón del silencio y la oscuridad que se habían apoderado del Octavius en el epicentro de la tragedia, se encontraba el camarote del capitán. Este espacio, que una vez fue el centro neurálgico del barco, un lugar de mando y autoridad, se había transformado en un santuario de dolor y en el escenario del acto final del drama humano a bordo. Aquí, rodeado por los fantasmas de sus decisiones y las sombras de sus seres queridos, el capitán se enfrentó a su fin. Su último acto significativo no fue una orden o una lucha, sino un gesto profundamente humano y solitario. Escribir. El cuaderno de bitácora, ese registro meticuloso y objetivo del viaje, se convirtió en su último confidente, el único testigo de la desintegración de su mundo y de su alma. Si pudiéramos leer sus páginas, no solo la última entrada, sino todas las que escribió durante el largo descenso a la oscuridad, seríamos testigos de una de las crónicas más desgarradoras de la historia marítima. Las primeras entradas de la bitácora, escritas después de quedar atrapados, probablemente mantendrían un tono profesional y esperanzador. Anotaría la posición del barco, aunque pronto se daría cuenta de que era una posición a la deriva, las condiciones del hielo, la temperatura, el estado de las provisiones. Registraría los intentos de liberar el barco, los esfuerzos de la tripulación, sus planes para sobrevivir al invierno. Aún habría en sus palabras un eco de la autoridad del capitán, la creencia de que podía controlar la situación, de que el orden y la disciplina prevalecería. Pero a medida que la noche polar se cernía sobre ellos y la muerte comenzaba a reclamar a sus hombres, el tono de la bitácora inevitablemente cambiaría. La objetividad daría paso a la subjetividad. Las anotaciones sobre el clima se mezclarían con descripciones del avance del escorbuto. Los registros de las raciones de alimentos irían acompañados de listas de los fallecidos. Hoy hemos perdido a Jonathan Price, el carpintero. Un buen hombre. Su tos se ha silenciado por fin. Lo hemos dejado en la cubierta junto a los otros. Podemos imaginar entradas que detallan la lucha por la moral, los brotes de locura, los actos de desesperación y los raros momentos de compasión. Escribiría sobre la aurora boreal, no como un fenómeno científico, sino como un fuego fantasmal en el cielo de un dios silencioso. La bitácora se convertiría en un diario íntimo, un espacio para expresar el miedo, la culpa y el arrepentimiento que no podía mostrar a los hombres que aún dependían de él. Confesaría su arrogancia, su maldita ambición, como podría haberla llamado. Pediría perdón a los hombres cuyas vidas había sacrificado en el altar de su gloria, a los inversores cuya confianza había traicionado, y sobre todo a su familia, a quienes había arrastrado a este infierno helado. Sus escritos se volverían una conversación con la posteridad, con los hipotéticos rescatadores que esperaba que algún día encontraran su testimonio. Quería que el mundo supiera no solo cómo murieron, sino porque quería dejar constancia de su error, para que sirviera de advertencia a otros que, como él, se sintieran tentados por el canto de sirena de lo desconocido. La escena final en el camarote es el culmen de esta tragedia. El capitán está sentado a su escritorio, la lámpara de aceite proyectando un círculo de luz temblorosa en la habitación helada. El frío es tan intenso que el aliento se condensa en el aire. Cerca de él, en la cama, yacen los cuerpos inmóviles de su esposa y su hijo. Es posible que murieran antes que él, y que él mismo los hubiera arropado con todas las mantas que pudo encontrar. Un último gesto de amor y protección. O quizás están muriendo en ese mismo momento, su respiración cada vez más débil, y él está escribiendo contra el tiempo, tratando de capturar sus últimos momentos antes de que su propia fuerza le falle. Su hijo yace acurrucado en los brazos de su madre, una imagen de inocencia trágicamente profanada por el entorno. El capitán los mira, y el dolor en su corazón debe ser un abismo sin fondo. Ya no es el capitán del Octavius, el audaz explorador. Es solo un hombre que ha perdido todo lo que amaba. Con los dedos rígidos y torpes por el frío, moja la pluma en el tintero. La tinta está espesa, casi congelada. Tiene que calentarla con el calor de su mano para que fluya. Y entonces, escribe la última entrada. 11 de noviembre de 1962. Llevamos atrapados en el hielo 17 días. Nuestra posición aproximada es longitud 100. El fuego se extinguió ayer, y mi esposa y mi hijo ya no sienten el frío. La tripulación restante,
La frase queda inacabada. ¿Qué le impidió terminarla? Quizás el frío finalmente paralizó sus dedos. Quizás la pluma se congeló por completo. O quizás, en un momento de lucidez final, se dio cuenta de la inutilidad de seguir escribiendo. Las palabras ya no podían cambiar nada. La historia había terminado. El silencio del camarote se hizo absoluto. El capitán permaneció sentado en su silla, con la pluma en la mano, su mirada fija en el papel. Y así, en esa postura, el frío lo reclamó. La vida se desvaneció de su cuerpo, pero el abrazo del hielo lo preservó, congelándolo en ese último acto de testimonio. Se convirtió, como su barco, en una cápsula del tiempo, una estatua de arrepentimiento congelada para la eternidad. El último manuscrito, esa bitácora encontrada 13 años después, es el corazón del misterio del Octavius. Es la voz que habla desde la tumba, el puente que conecta el mundo de los vivos con el destino de los perdidos. Sin ella, el Octavius sería simplemente otro barco fantasma, una historia sin explicación. Pero la bitácora le da contexto, le da un nombre, una fecha, una ubicación. Nos dice que la ambición del capitán lo llevó a las puertas del Ártico. Nos confirma que quedaron atrapados y, lo más importante, nos da la clave para el aspecto más inexplicable de la leyenda. La última posición registrada. Longitud 160 oeste, latitud 75 norte. Un punto cercano a Point Barrow, Alaska, en el extremo noroeste del continente americano. Cuando el Herald encontró al Octavius 13 años después, estaba frente a la costa de Groenlandia, en el lado opuesto del Ártico. La implicación es asombrosa y escalofriante. Después de que el último hombre a bordo muriera, el Octavius, el barco fantasma, continuó su viaje. Atrapado en la deriva de la banquisa polar, arrastrado por las corrientes oceánicas, el barco completó el viaje que su tripulación no pudo. Navegó sin timonel, sin velas, a través del corazón del Paso del Noroeste, una cripta flotante pilotada por las fuerzas de la naturaleza. Emergió en el Atlántico Norte, habiendo logrado póstumamente el objetivo de su capitán. El último manuscrito no es solo el final de la historia de la tripulación, es el comienzo de la leyenda del barco. Transforma una historia de fracaso humano en una historia de éxito fantasma. Es el testamento que prueba que la ambición del capitán, aunque fatal para él y su gente, no fue del todo en vano desde una perspectiva puramente geográfica. El pasaje existía y su barco, su tumba, fue el primero en demostrarlo. El capitán, congelado en su escritorio, se convirtió en el cronista de su propia tragedia y, sin saberlo, en el profeta de su propio y macabro triunfo. Su pluma, silenciada por la muerte, escribió el epílogo más extraño y perdurable de la era de la exploración. Tras el último suspiro exhalado en el camarote del capitán, un silencio de una profundidad insondable se apoderó del Octavius. No era la mera ausencia de sonido, sino un silencio primordial, el silencio del cosmos, que envolvía al barco y a su tripulación congelada en un sudario de quietud absoluta. El drama humano había concluido. El Octavius, despojado de la vida y la voluntad que lo habían impulsado, dejó de ser una creación humana para convertirse en un objeto natural, una extensión del paisaje helado que lo aprisionaba. Así comenzó la segunda fase de su existencia, una odisea póstuma de 13 años a través del corazón del Ártico, un viaje silencioso que es en muchos sentidos más misterioso y sobrecogedor que la tragedia de su tripulación. Atrapado firmemente en la banquisa polar, el Octavius se convirtió en un pasajero de la corriente transpolar, una de las grandes cintas transportadoras oceánicas del planeta. Esta corriente, un movimiento masivo y lento de hielo y agua, fluye desde la costa de Siberia y Alaska, cruza el Polo Norte y finalmente emerge en el Atlántico Norte, a través del estrecho de Fram, entre Groenlandia y Svalbard. El barco, ahora un navío fantasma en el sentido más literal, inició este viaje de miles de kilómetros, una travesía que ningún barco tripulado había logrado antes. El tiempo, para el Octavius, perdió su significado humano. Ya no se medía en guardias, comidas o puestas de sol, sino en el ciclo lento e inexorable de las estaciones árticas. Cada año la larga noche polar descendía, sumergiendo al barco en meses de oscuridad y frío extremo. Luego el sol regresaba, trayendo consigo un día perpetuo que, sin embargo, no era lo suficientemente cálido como para liberar al barco de su prisión de hielo. La banquisa podía derretirse parcialmente en la superficie durante el breve verano, formando lagunas de un azul intenso sobre el hielo, pero su agarre sobre el casco del Octavius permanecía firme. Durante estos 13 años, el barco se transformó en una cápsula del tiempo perfecta. El frío intenso del Ártico actuó como un conservante casi perfecto,
deteniendo los procesos de descomposición. Los cuerpos de la tripulación, congelados en las posturas en que la muerte los había sorprendido, se mantuvieron en un estado de preservación macabra. El marinero en el puesto de vigía, con su expresión de horror, la mujer en su camarote, congelada en el acto de coser, y por supuesto la escena central en el camarote del capitán, el hombre en su escritorio, su esposa e hijo en la cama. No se pudrieron, se momificaron por el frío, se convirtieron en estatuas de hielo, un diorama espeluznante de los últimos momentos de la vida a bordo. El barco mismo también fue preservado, aunque las velas expuestas a los vientos árticos se rasgaron y se convirtieron en jirones que ondeaban como banderas fantasmales. La estructura de madera del casco y los mástiles se mantuvo notablemente intacta. La capa de escarcha y nieve que lo cubría todo actuaba como un escudo protector contra los elementos. En el interior, todo permaneció como lo habían dejado sus ocupantes. Los platos en la cocina, las herramientas en el taller, los objetos personales en los cofres de los marineros. El tiempo se había detenido el 11. Podemos imaginar el viaje del Octavius desde una perspectiva casi geológica. Flotando lentamente, a veces solo unos pocos kilómetros al día, se movía con la majestuosa lentitud de un glaciar. Pasó por encima del polo norte geográfico, una hazaña que los exploradores vivos no lograrían hasta más de un siglo después. Navegó por encima de cadenas montañosas submarinas y llanuras abisales que ningún ojo humano había visto. Fue testigo de 13 ciclos de auroras boreales, de 13 veranos de sol de medianoche. Fue un observador silencioso de la vida salvaje del Ártico. Osos polares, curiosos, podrían haberse acercado al extraño objeto de madera atrapado en su dominio, olfateando el casco antes de continuar su camino. Manadas de narvales, los unicorios del mar, podrían haber nadado bajo su quilla. Aves árticas podrían haberse posado en sus mástiles helados. Para el ecosistema del Ártico, el Octavius era simplemente una anomalía, un trozo de madera a la deriva, despojado de su propósito y de su humanidad. Este periodo de deriva silenciosa plantea preguntas fascinantes. ¿Sufrió el barco daños durante este tiempo? Es casi seguro. La presión del hielo es una fuerza colosal. Es probable que el casco sufriera constantes tensiones, que algunas vigas se partieran, que se abrieran pequeñas vías de agua que se congelarían instantáneamente. Quizás el timón fue arrancado por el hielo. El barco no estaba navegando, estaba siendo transportado como un tronco en un río. No necesitaba estar en perfecto estado para completar su viaje, solo necesitaba flotar. La finalización del paso del noroeste por parte del Octavius es una de las mayores ironías de la historia de la exploración. El capitán, en su búsqueda de gloria, había fracasado y muerto. Pero su barco, su tumba, tuvo éxito. Logró el objetivo geográfico precisamente porque estaba desprovisto de vida humana. Una tripulación viva habría luchado contra el hielo, habría intentado forzar un camino, y probablemente habría sido destruida en el proceso. El Octavius sobrevivió porque se rindió, se dejó llevar, se convirtió en uno con el hielo, y fue el propio hielo el que lo guió a través del laberinto. Es una poderosa metáfora sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza. La voluntad humana, con su prisa y su arrogancia, se estrelló contra el poder del Ártico. La pasividad, la rendición a una fuerza mayor, fue lo que finalmente permite abrir el paso. La naturaleza, habiendo derrotado a los hombres, completó su tarea por ellos, como si quisiera demostrar que el camino existía, pero solo en sus propios términos. Después de más de una década en el corazón helado del planeta, la banquisa que contenía al Octavius comenzó a romperse a medida que se acercaba a las aguas más cálidas del Atlántico. Grandes placas de hielo se separaron, y un día, el Octavius flotó libre por primera vez en 13 años. Ahora era un verdadero barco fantasma, a la deriva en aguas abiertas. Sus velas hechas jirones apenas podían atrapar el viento, y su casco estaba cubierto por una gruesa capa de hielo y escarcha que le daba una apariencia espectral. Su tripulación silenciosa permanecía en sus puestos congelados. Fue en este estado que comenzó a derivar hacia el sur, a lo largo de la costa de Groenlandia, entrando de nuevo en las rutas de navegación humanas. El navío fantasma, después de su larga estancia en el otro mundo, estaba a punto de regresar al mundo de los vivos. Su viaje silencioso estaba a punto de ser interrumpido. Se había convertido en una leyenda antes de ser descubierto, una anomalía en el tiempo, un relicario de una tragedia olvidada que flotaba hacia un encuentro que lo catapultaría a la inmortalidad del folclore marítimo. Los 13 años de deriva no son solo un epílogo de la historia de la tripulación, sino un capítulo central en la leyenda del barco.
Es el periodo que lo eleva de un simple naufragio a un misterio profundo y duradero. Es la prueba de la asombrosa hazaña póstuma que desconcertaría a generaciones y que aseguraría que el nombre del Octavius fuera susurrado con una mezcla de terror y asombro en los puertos de todo el mundo. El viaje había terminado, pero la historia estaba a punto de ser descubierta. El 11 de octubre de 1775, el ballenero Erhard navegaba en las aguas gélidas y peligrosas frente a la costa occidental de Groenlandia. Era una embarcación robusta y funcional, con el casco manchado por la grasa y la sangre de innumerables cacerías. Su tripulación estaba compuesta por hombres duros y pragmáticos, acostumbrados a los peligros del Ártico y a la brutalidad de su oficio. Su mundo era uno de arpones, hielo y la búsqueda incesante de las grandes ballenas francas cuya grasa iluminaba las ciudades de Europa. Aquel día, el cielo estaba bajo y gris, y una niebla fría se aferraba a la superficie de un mar salpicado de icebergs. La atmósfera era de una calma tensa, la típica de una cacería infructuosa. Los hombres estaban en sus puestos, sus ojos escrutando el horizonte no en busca de tierra, sino del chorro característico que delata la presencia de una ballena. Fue entonces cuando el vigía en la cofa, un joven de vista aguda llamado Angus, gritó, pero no gritó, ahí sopla la llamada que todos esperaban. Gritó, barco a la vista. La reacción inicial en la cubierta fue de incredulidad. Estaban lejos de las rutas comerciales habituales. La presencia de otro barco en estas aguas desoladas era altamente improbable. El capitán del Erhard, un hombre llamado Warren, subió al puente con su catalejo. Al principio pensó que era una ilusión óptica, un truco de la niebla, o quizás un iceberg de forma extraña, pero a medida que ajustaba el enfoque, una silueta inconfundible tomó forma en la bruma. Los tres mástiles de una goleta o un bergantín, pero de un tipo que no había visto en años. Era un diseño más antiguo, más pesado. La nave parecía estar a la deriva, sin un rumbo claro, sus velas colgando en jirones como telaraña. A medida que el Herald se acercaba con cautela, la extrañeza de la visión se intensificó. El barco desconocido estaba cubierto por una capa antinatural de escarcha y hielo, que brillaba débilmente bajo la luz gris. No había señales de vida a bordo. No había humo saliendo de la chimenea de la cocina, ni figuras en la cubierta, ni respuesta a sus llamadas. El silencio que emanaba de la nave era absoluto y desconcertante. La tripulación del Herald se congregó en la barandilla, observando la escena con una mezcla de curiosidad y un creciente temor. Eran hombres supersticiosos, como la mayoría de los marineros, y las historias de barcos fantasma, como el legendario holandés errante, formaban parte de su folclore. Y este barco, con su apariencia decrépita y su silencio sepulcral, encajaba perfectamente en esas leyendas. ¿Qué demonios es eso?, murmuró el primer oficial, bajando su propio catalejo con el rostro pálido. Parece que ha salido del mismísimo infierno de Davy Jones. El capitán Warren, aunque también inquieto, era un hombre práctico. Podría tratarse de un barco abandonado, tal vez con una carga valiosa que podría ser rescatada. O, más probablemente, una nave que había sufrido una tragedia, cuya tripulación podría necesitar ayuda desesperada. El código no escrito del mar exigía que investigaran. «Preparen un bote», ordenó, su voz más firme de lo que se sentía. «Iremos a echar un vistazo. 4 hombres conmigo. Y traigan armas por si acaso». La decisión fue recibida con vacilación. Nadie quería ser el primero en abordar esa aparición fantasmal. El aire alrededor del barco desconocido parecía más frío, más pesado. Pero una orden era una orden. Se arrió un bote al agua, y el capitán, su primer oficial y otros 3 marineros remaron hacia el misterioso navío. A medida que se acercaban, pudieron ver los detalles con más claridad, y cada detalle aumentaba su inquietud. El nombre en la popa estaba casi borrado por el hielo y el tiempo, pero con esfuerzo pudieron descifrarlo. Octavius, Londres. El nombre no les decía nada. La pintura del casco estaba agrietada y descascarada, y la madera parecía extrañamente bien conservada bajo la capa de hielo, como si hubiera estado congelada. Las cuerdas del aparejo estaban rígidas por la escarcha, y los jirones de las velas se movían perezosamente con la brisa, el único movimiento en toda la nave. Al llegar al costado del Octavius, llamaron de nuevo. «A bordo. ¿Hay alguien ahí?». Solo el eco de sus propias voces y el suave golpeteo del agua contra el casco respondieron. Con un mal presentimiento que se les había instalado en el estómago, lanzaron un gancho de abordaje y el primer oficial, el más valiente o el más temerario del grupo, trepó por la escala de cuerda y saltó a la cubierta del Octavius.
Los hombres en el bote contuvieron la respiración, esperando. Después de un largo momento, el oficial reapareció en la barandilla. Su rostro estaba blanco como la nieve. «Dios mío», susurró, su voz temblorosa. «Tienen que ver esto». «Pero, prepárense». El capitán Warren fue el siguiente en subir, seguido por los otros. Lo que encontraron en la cubierta del Octavius superaba sus peores pesadillas y las más oscuras leyendas marineras. La cubierta estaba cubierta por una gruesa capa de nieve y hielo. Pero bajo ella, la escena era de un horror paralizante. No era un barco abandonado. Estaba tripulado. Pero su tripulación estaba muerta. Y no muerta de forma ordinaria. Estaban congelados. Cerca del timón, encontraron el cuerpo de un hombre. Su mano todavía aferrada a la rueda. En el puesto de vigía, otro marinero estaba congelado, sus ojos abiertos en una expresión de terror perpetuo, su boca abierta como si estuviera a punto de gritar una advertencia que nunca llegó. Esparcidos por la cubierta había más cuerpos, todos perfectamente preservados por el frío, todos congelados en medio de sus últimas acciones. Era como si el tiempo se hubiera detenido en un instante de pánico y muerte. El encuentro entre el Herald y el Octavius fue un choque de dos mundos. El mundo de los vivos, representado por los pragmáticos baleneros, colisionó con el mundo de los muertos, un mundo congelado en el tiempo. Para la tripulación del Herald, el Octavius no era solo un barco, era un portal a un pasado terrible, un mensajero de un destino que todos ellos temían. La curiosidad inicial se había transformado en un horror primordial. Se movían por la cubierta en silencio, con los pasos amortiguados por la nieve, como si estuvieran profanando una tumba. Cada nuevo descubrimiento era un golpe a su cordura. Se dieron cuenta de que no estaban simplemente en un barco con una tripulación muerta. Estaban en una cripta flotante, un monumento a una catástrofe de una magnitud que no podían comprender. El capitán Warren, a pesar del miedo que le atenazaba, sabía que tenía que averiguar qué había pasado. La respuesta, si existía, debía estar bajo cubierta. Con el corazón martillándole en el pecho, se dirigió a la escotilla que conducía a los camarotes, sin saber que el mayor horror y la clave de todo el misterio le esperaba en la oscuridad helada de abajo. El encuentro inesperado en las aguas de Groenlandia no fue solo el descubrimiento de un barco perdido. Fue el descubrimiento de una leyenda. La mirada del Herald, al posarse sobre el Octavius, rescató la historia del olvido y la lanzó al reino de la inmortalidad. Los balleneros, en su búsqueda de monstruos marinos, habían encontrado algo mucho más aterrador. Un espejo de su propia mortalidad. Un testimonio del poder del Ártico y un misterio que los perseguiría por el resto de sus vidas. La puerta a la tumba se había abierto, y ahora los vivos debían caminar entre los muertos. El descenso bajo la cubierta del Octavius fue un viaje a otro mundo, un descenso a un infierno helado. Si la cubierta era una escena de horror, los interiores del barco eran un museo de la desesperación congelada. El capitán Warren y su pequeño grupo de abordaje bajaron por la escalera, sus botas resonando con un sonido hueco en la madera helada. La oscuridad era casi total, rota solo por los débiles rayos de luz que se filtraban por las escotillas cubiertas de nieve y el resplandor de la única linterna que llevaban. El aire era gélido, inmóvil y extrañamente puro, desprovisto de los olores habituales de un barco. Alquitrán, comida, sudor. Solo olía a frío. Lo primero que encontraron fue el alojamiento de la tripulación, el castillo de proa. La escena que los recibió les heló la sangre en las venas. Una veintena de hombres yacían en sus hamacas o en el suelo, envueltos en mantas raídas. No estaban durmiendo. Estaban muertos, congelados en sus últimos momentos de agonía. Algunos estaban acurrucados en posición fetal, como si intentaran conservar el último vestigio de calor corporal. Otros yacían de espaldas, con los ojos vidriosos fijos en el techo oscuro. Sus rostros estaban demacrados, sus pieles pálidas y translúcidas, estiradas sobre los huesos. Eran un ejército de esqueletos cubiertos de piel. La quietud del lugar era lo más aterrador. No había signos de lucha, ni de violencia, solo la evidencia de una muerte lenta y silenciosa, una rendición gradual al frío y al hambre. Era una paz antinatural, la paz de un cementerio. Avanzando con una mezcla de terror y una sombría determinación, los hombres del Herald exploraron el resto de la nave. Cada puerta que abrían revelaba una nueva viñeta del final del Octavius. En la cocina, encontraron al cocinero desplomado sobre su mesa de trabajo, un cuchillo todavía en su mano, como si hubiera estado a punto de cortar la última ración de carne salada. En un pequeño camarote, una mujer joven,
probablemente la esposa de uno de los oficiales, estaba sentada en una silla, con un trabajo de costura en su regazo, sus dedos congelados alrededor de la aguja. Su expresión era de una profunda melancolía. Parecía haber aceptado su destino con una tranquila resignación. El barco entero era una instantánea tridimensional de la muerte. La tripulación del Octavius no había muerto. Había sido suspendida. El frío extremo los había convertido en estatuas, preservando para siempre el instante de su fallecimiento. Esta preservación era lo que hacía la escena tan profundamente perturbadora. No eran cadáveres en descomposición, lo que habría sido horrible pero comprensible. Eran figuras humanas casi perfectas, atrapadas en un ámbar de hielo, lo que les daba una cualidad surrealista y fantasmal. Los hombres del Erreal se sentían como intrusos, profanadores de un santuario sagrado y terrible. Hablaban en susurros, como si tuvieran miedo de despertar a los muertos. Finalmente, llegaron a la puerta del camarote del capitán. Había una sensación de finalidad en esa puerta, como si supieran que detrás de ella encontrarían el corazón del misterio. El capitán Warren respiró hondo y empujó la puerta, que se abrió con un crujido de bisagras heladas. La escena que se reveló en el interior era la más impactante de todas, una imagen que quedaría grabada a fuego en sus memorias para siempre. El camarote estaba inmaculadamente ordenado, como si su ocupante acabara de salir, y en cierto modo, así era. En el centro de la habitación, sentado a un gran escritorio de roble, se encontraba el capitán del Octavius. Estaba erguido en su silla, con una pluma en la mano, poised sobre un cuaderno de bitácora abierto. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, como si estuviera reflexionando sobre la siguiente palabra que iba a escribir. Llevaba su uniforme de capitán, y su rostro, aunque pálido y congelado, conservaba una expresión de intensa concentración y una profunda tristeza. Parecía un hombre de cera, una figura de un realismo aterrador. No era solo un cuerpo, era la encarnación de la responsabilidad y el fracaso, congelado en el acto de documentar su propia tragedia. El aire en la habitación era tan frío que quemaba los pulmones. Sobre una cama en un rincón del camarote, bajo una pila de mantas, había dos formas más pequeñas. Con el corazón encogido, el primer oficial se acercó y levantó suavemente una esquina de las mantas. Era una mujer, la esposa del capitán, y en sus brazos, acurrucado contra su pecho, había un niño pequeño. Estaban abrazados en un último gesto de amor y protección, sus rostros serenos como si estuvieran durmiendo. De todas las visiones de horror que habían presenciado, esta fue la que finalmente rompió la compostura de los rudos balleneros. Era una imagen de una intimidad y una tragedia tan profundas que trascendía el horror para convertirse en algo insoportablemente conmovedor. Fue entonces cuando el capitán Warren se fijó en el cuaderno de bitácora sobre el escritorio. Era el único objeto que parecía ofrecer una explicación, una voz en medio del silencio de muerte. Con manos temblorosas, lo cogió. El libro estaba rígido por el frío, y las páginas eran frágiles como el cristal. Lo abrió con cuidado y leyó la última entrada, escrita con una caligrafía clara pero que se iba debilitando hacia el final. 11 de noviembre de... Leyó la fecha, la posición, la mención de que el fuego se había extinguido y la desgarradora frase sobre su familia. Y luego, la frase inacabada. En ese momento, las piezas del rompecabezas encajaron de una manera terrible. La fecha, 17 habían pasado 13 años. 13 años, este barco había estado a la deriva, tripulado por cadáveres. Durante 13 años, la comprensión de la escala de tiempo de la tragedia fue casi tan impactante como la visión de los cuerpos. La posición registrada en la bitácora cerca de Alaska confirmó lo imposible. El barco había cruzado el Ártico después de la muerte de su tripulación. El miedo que los hombres del Herald habían sentido hasta entonces se transformó en un terror puro y supersticioso. Este no era un lugar para los vivos. Era un lugar maldito, un barco embrujado que había navegado desde el más allá. La necesidad de escapar se volvió abrumadora. Ya no pensaban en el salvamento o en la riqueza, solo querían volver a la seguridad de su propio barco, al mundo de los vivos, y dejar esta cripta flotante a su suerte. El capitán Warren, a pesar del terror que sentía, tuvo la presencia de ánimo para tomar la bitácora. Era la única prueba de lo que habían encontrado, el único objeto que podía dar testimonio de la historia del Octavius. Con ese último acto, se dieron la vuelta y huyeron. Subieron a la cubierta, sin mirar atrás a los rostros congelados, saltaron al bote y remaron con todas sus fuerzas hacia el Herald, como si el mismo diablo les pisara los talones. La cripta flotante, con su tripulación silenciosa,
fue abandonada una vez más a la soledad del océano. Pero su secreto ya no estaba a salvo. Había sido descubierto, y su historia estaba a punto de comenzar su viaje por el mundo de los vivos, una historia de horror y misterio congelada en el tiempo. El regreso al Herald fue como despertar de una pesadilla. Los hombres que habían abordado el Octavius treparon a su propio barco, con los rostros pálidos y las miradas perdidas, y se derrumbaron en la cubierta, temblando incontrolablemente. El resto de la tripulación los rodeó, ávida de respuestas, pero al principio solo pudieron balbucear fragmentos incoherentes sobre el frío, los cuerpos y el silencio. El capitán Warren, aferrando el cuaderno de bitácora helado como si fuera una reliquia sagrada, se encerró en su camarote. Necesitaba tiempo para procesar la enormidad de lo que había presenciado y leído. El terror inicial dio paso a una orden inmediata y visceral. Leven anclas, icen las velas, sáquennos de aquí. No hubo objeciones. Cada hombre a bordo del Heralds sentía un deseo primordial de poner la mayor distancia posible entre ellos y el barco fantasma. Mientras el Herald se alejaba, el Octavius permaneció inmóvil, una silueta oscura y ominosa que fue lentamente engullida por la niebla, desapareciendo de la vista como si nunca hubiera existido. Pero su imagen y su historia quedaron grabadas a fuego en la mente de todos los que lo vieron. El viaje de regreso del Herald fue sombrío. La camaradería habitual fue reemplazada por un silencio tenso. Los hombres que habían estado en el Octavius eran ahora hombres marcados, apartados del resto por la experiencia que habían compartido. Por las noches sus pesadillas se poblaban de rostros congelados y camarotes oscuros. La historia de lo que encontraron se contó en susurros en la cubierta, creciendo y adornándose con cada relato, como suelen hacer las historias de marinero. El barco no solo estaba tripulado por muertos, decían algunos, sino que estaba maldito, pilotado por los fantasmas de su tripulación, condenado a navegar por los mares para siempre. Cuando el Herald finalmente regresó a puerto, la historia del Octavius se extendió como la pólvora. Al principio fue recibida con escepticismo, como otro cuento de marineros exagerado por el grog y el aislamiento. Pero el cuaderno de bitácora era una prueba tangible. Fue examinado por las autoridades del almirantazgo, quienes confirmaron la antigüedad del barco y la veracidad de la última entrada. La historia dejó de ser un cuento para convertirse en un hecho documentado, aunque uno que desafiaba toda explicación racional. Así nació la leyenda imperecedera del Octavius. Se convirtió en una de las historias de barcos fantasma más famosas y duraderas, no solo por su naturaleza macabra, sino por el desconcertante misterio que presentaba. El aspecto central de este misterio, el que ha fascinado y frustrado a los estudiosos durante siglos, es la hazaña póstuma del barco. ¿Cómo pudo un barco sin tripulación, a la deriva, completar con éxito el traicionero paso del noroeste? La ciencia moderna puede ofrecer una explicación parcial, la deriva de la banquisa polar. Es plausible que el barco, atrapado en el hielo, fuera transportado pasivamente a través del Ártico. Sin embargo, esta explicación, aunque lógica, no le resta poder a la historia. Al contrario, le añade una capa de ironía cósmica. La naturaleza, que había sido la perdición de la tripulación, se convirtió en la salvación del barco, guiándolo a través de la misma ruta que sus ocupantes no pudieron conquistar. La leyenda del Octavius perdura porque opera en múltiples niveles. En su nivel más básico, es una historia de fantasmas de primer orden, una narración gótica de horror en alta mar que provoca un escalofrío primordial. La imagen del capitán congelado en su escritorio, con la pluma en la mano, es una de las más potentes y evocadoras de todo el folclore marítimo. En un nivel más profundo, es una poderosa fábula moral sobre la ibris humana. La historia del capitán del Octavius es una advertencia clásica sobre los peligros de la ambición desmedida y la arrogancia de creer que podemos dominar a la naturaleza. Él desafió lo desconocido, apostó la vida de su gente por la gloria personal y pagó el precio más alto. El Octavius se convirtió en un monumento a su fracaso, un recordatorio de que hay fuerzas en el universo mucho más grandes y antiguas que las aspiraciones humanas. Es una lección de humildad escrita en un casco de madera y una tripulación congelada. Además, la historia del Octavius es un testimonio de la era de la exploración y los inmensos sacrificios que implicó. Nos recuerda un tiempo en que el mapa del mundo todavía tenía espacios en blanco, y los marineros zarpaban hacia lo desconocido con poco más que coraje, habilidad y mapas imperfectos. Cada barco que zarpaba era una apuesta, y muchos, como el Octavius,
nunca regresar. Su historia honra la memoria de esos innumerables marineros anónimos que perecieron en la búsqueda del conocimiento y el comercio, cuyas historias nunca fueron contadas. El destino final del Octavius es desconocido, lo que contribuye a su aura mítica. Después de su encuentro con el Herald, nunca más fue visto. Se desvaneció de nuevo en el océano, llevándose consigo a su silenciosa tripulación. Se hundió finalmente en una tormenta, quedó varado en una costa desolada, o como sugiere la leyenda, sigue navegando por los mares, una aparición helada vista solo en los momentos previos a una tormenta, una advertencia para los marineros de que deben respetar el poder del mar. Esta ambigüedad es esencial para la supervivencia como leyenda. Un misterio resuelto pierde su poder. El Octavius, al permanecer perdido, permanece eterno. Su legado perdura en la cultura marítima y más allá. Ha inspirado poemas, canciones, relatos y sin duda las pesadillas de muchos. Es un arquetipo, el barco fantasma por excelencia, porque su historia contiene todos los elementos necesarios. Una tragedia humana, un misterio insoluble y un toque de lo sobrenatural. Es una historia que nos obliga a confrontar los límites de nuestro conocimiento y la fragilidad de nuestra existencia. Nos recuerda que a pesar de toda nuestra tecnología y nuestra ciencia, el mundo sigue siendo un lugar vasto, misterioso y a veces aterrador. El Octavius ya no es un barco de madera y lona, es una idea, un símbolo. Es el símbolo de la ambición que se convierte en tragedia, del viaje que se convierte en una deriva eterna, y del silencio que habla más fuerte que cualquier grito. Su leyenda imperecedera navega en los océanos de nuestra imaginación, una cripta flotante que transporta no solo a su tripulación congelada, sino también nuestras preguntas más profundas sobre la vida, la muerte y el vasto e indiferente universo en el que navegamos. La historia no termina con el barco hundiéndose, termina con el barco desapareciendo, dejándonos con la inquietante sensación de que todavía está ahí fuera, en algún lugar, un guardián silencioso de un secreto que nunca será completamente revelado.